¿Alguna vez has mirado al techo por la noche y sentido que alguien te rompió más de lo que pareces capaz de reconstruir? No hablamos de heridas físicas, hablamos de esas que nadie ve, de esas que viven en silencio detrás de una sonrisa forzada, de esas que siguen doliendo aunque hayan pasado años. ¿Qué se hace con ese dolor? ¿Cómo se trata a quien te hirió cuando todo dentro de ti grita por justicia, por distancia o por venganza, pero tu alma quiere paz? Carl Jung no escribió un manual sobre cómo enfrentar a quienes nos hicieron daño, pero dejó algo más profundo, un mapa del alma, un entendimiento de la oscuridad que todos llevamos dentro, incluso aquellos que nos lastimaron, y más aún un llamado, uno que no es fácil de aceptar, pero que transforma. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Este viaje no es para justificar al otro, es para liberarte a ti. Muchas veces confundimos sanar con olvidar, pero el alma no funciona así. El alma recuerda, porque está hecha de experiencia, y lo no resuelto se repite, se proyecta, se enquista. Jung lo sabía, sabía que el dolor que negamos no desaparece, solo cambia de forma, se convierte en rabia, en frialdad, en desconfianza, en ansiedad, en esa voz interna que te dice que no mereces algo mejor. Por eso, la primera lección para aprender a tratar a quien te hirió no comienza con el otro, comienza contigo, con mirar de frente tu herida, no para regodearte en ella, sino para empezar a comprenderla, porque lo que no se comprende se perpetúa. Y muchas veces, sin darnos cuenta, empezamos a actuar como quien nos dañó, no porque seamos malos, sino porque el alma copia lo que no ha podido transformar. Jung llamaba a esto identificación con la sombra, la parte oscura de nosotros que emerge cuando no reconocemos lo que duele, cuando nos volvemos duros para no ser vulnerables, fríos para no ser heridos otra vez, o crueles, sin saber que estamos repitiendo el patrón del que tanto huimos. Pero hay un instante, uno muy íntimo y silencioso, donde algo cambia, un momento en el que te das cuenta de que seguir odiando, culpando o exigiendo justicia solo te mantiene encadenado a la misma energía que te lastimó. No significa que tengas que perdonar de inmediato, ni mucho menos olvidar. Significa que decides dejar de alimentar ese dolor como si fuera tu identidad. Porque no lo es, no eres tu herida, no eres lo que te hicieron. Eres lo que eliges hacer con eso. Y aquí empieza el verdadero trabajo interior, el que Jung proponía, el que te exige mirar dentro y preguntarte, ¿qué partes de mí permitieron que esta herida me marque tanto? ¿Qué vacío interno tocó? ¿Qué necesidad no vista intenté llenar a través del otro? Porque cuando alguien nos hiere, casi siempre toca algo que ya existía dentro, una falta de amor propio, una necesidad de validación, un miedo al abandono, no porque lo merezcas, sino porque todos, en algún punto, cargamos con carencias no resueltas. Jung decía que no hay despertar de la conciencia sin dolor, que la gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para no enfrentar su alma. Y tenía razón. Nos distraemos, corremos, culpamos, racionalizamos, todo para evitar mirar ese lugar interno donde aún sangramos. Pero sanar no es una tarea de la mente, es del alma. Y el alma solo sana cuando se siente segura para llorar lo que dolió, para decirse la verdad, para dejar de fingir que ya está todo bien. Por eso, una de las lecciones más importantes de Jung es que debes confrontar tu sombra, no la del otro, la tuya, porque todos, incluso tú, incluso yo, hemos herido alguna vez. Hemos dicho palabras que sabíamos que dolerían. Hemos evitado conversaciones por miedo, hemos preferido la distancia en lugar del compromiso, y reconocer eso no te hace culpable, te hace humano. La sombra no se elimina, se integra, se abraza, se reconoce como parte del todo. Solo así deja de controlarte desde la oscuridad. Y cuando puedes mirar tu propia sombra con compasión, te das cuenta de algo fundamental. No hay maldad pura en nadie, ni siquiera en quien te hirió. Hay inconsciencia, hay dolor no sanado, hay traumas repetidos, y eso no los excusa, pero te permite dejar de cargar con una rabia que ya no te sirve.
Jung decía que todos proyectamos lo que no podemos aceptar en nosotros mismos, así que la próxima vez que pienses en esa persona que te lastimó, pregúntate qué de mí se está reflejando ahí. Tal vez esa persona solo te mostró tu falta de límites, o tu necesidad de ser aceptado a toda costa, o tu miedo a estar solo, no para que te culpes, sino para que te conozcas, porque cuanto más te conoces, menos poder tienen los demás sobre ti. Tratar a quien te hirió no significa acercarte. A veces es poner distancia, otras es soltar expectativas. Siempre es sanar lo que esa experiencia despertó dentro de ti. Jung creía en el poder del símbolo, del ritual, del inconsciente, y a veces para liberarte del dolor necesitas más que entender, necesitas hacer algo simbólico. Escribir una carta y quemarla, hablarle a una silla vacía, llorar en silencio lo que no pudiste expresar en su momento. Esos actos pequeños pero profundos le dicen a tu alma, ya no necesito seguir reteniendo esto, puedo soltarlo, puedo cuidarme mejor a partir de ahora. Y llega un momento, sí, llega, en que ya no duele igual, en que recuerdas pero no te paraliza, en que piensas en esa persona y sientes lástima en lugar de odio, porque comprendes que quien daña también está dañado, y ese nivel de conciencia es un acto de poder, no para justificar, no para volver, sino para elegir no repetir, para ser tú la ruptura del ciclo. Sanar es un proceso, no hay atajos, a veces querrás correr, otras veces sentirás que estás retrocediendo, pero cada paso hacia adentro vale la pena, porque no se trata solo de esa persona, se trata de ti, de tu historia, de tu valor, de tu paz. Esta fue la primera parte de este viaje profundo hacia la forma en que Carl Jung nos guía para enfrentar una de las heridas más difíciles del alma, el daño causado por otro ser humano. En la siguiente parte exploraremos nuevas lecciones que no solo te ayudarán a soltar lo que pesa, sino a encontrar en ese dolor una nueva fuerza, una nueva claridad y sobre todo una nueva versión de ti mismo que ya no se define por lo que le hicieron, sino por lo que ha elegido ser. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Me encanta ver cómo esta comunidad crece en tantos rincones del mundo. Gracias por estar aquí, por tu tiempo, por tu corazón. Y si esta reflexión te llega al alma, deja también un comentario con estas palabras. No dejo que nadie me hiera, porque esa frase no significa volverse frío, sino más fuerte, más sabio, más consciente. Gracias por estar en este viaje conmigo. Ahora sí, volvamos a lo más profundo. Carl Jung decía que el sufrimiento no tiene sentido si no es transformado. Si solo lo soportas, te amarga. Pero si lo entiendes, si lo enfrentas, si te haces las preguntas adecuadas, te revela algo sobre ti, sobre tu historia, sobre tu camino. Por eso, la segunda lección para tratar a quien te hirió no tiene que ver con el otro, sino con lo que haces tú con ese dolor. Muchas personas esperan una disculpa que nunca llega, esperan una conversación que nunca se da, quieren que el otro se arrepienta, que lo entienda, que lo reconozca. Pero Jung lo decía sin rodeos, la mayor parte de lo que nos duele no se resuelve afuera, se resuelve adentro. A veces, quien te hirió jamás lo aceptará, y eso duele, pero es ahí donde eliges, quedarte esperando justicia o empezar a darte a ti lo que nunca te dieron. No esperes que el otro se convierta en alguien diferente, conviértete tú en alguien que no necesita más de esa validación, porque el verdadero cierre no lo da el otro. Lo da tu propia conciencia, tu claridad, tu decisión de dejar de dar vueltas en el mismo ciclo. La tercera lección de Jung tiene que ver con la empatía, pero no como nos la han vendido. No se trata de justificar al otro. No se trata de decir, lo hizo porque no sabía lo que hacía. No, se trata de algo más complejo. Jung creía que solo cuando comprendes tus propias heridas, puedes ver el dolor ajeno sin permitir que te dañe. La empatía madura es entender sin permitir. Es decir, entiendo que esta persona hizo lo que hizo por su propio caos, pero eso no significa que lo acepto, ni que lo permito otra vez. Es un punto delicado, porque a veces pensamos que sanar significa permitir, pero no.
A veces sanar significa cerrar la puerta y decir ya entendí y por eso no vuelvo, porque merezco paz. Porque el amor propio no se demuestra con palabras bonitas, sino con decisiones firmes. Y aquí entra la cuarta lección, el límite. Jung hablaba mucho del individuarse, de llegar a ser uno mismo, y uno no puede ser sí mismo si está constantemente cediendo su paz para mantener vínculos con quienes no la respetan. El límite no es rechazo, es autoafirmación. Es decir, te veo, pero también me veo, te entiendo, pero no me olvido de mí. Y si tratarte implica destruirme, entonces no puedo seguir. A veces el límite es externo, cortar contacto, decir que no, tomar distancia. Pero otras veces el límite es interno, dejar de pensar en esa persona cada noche, dejar de revisar sus redes, dejar de fantasear con un encuentro donde por fin se da cuenta de todo, porque eso también es una forma de quedarte atado al pasado. Y si hay algo que Jung nos enseña, es que el pasado solo sana cuando lo atraviesas, no cuando lo revives una y otra vez. Por eso, la quinta lección es, ponle voz a lo que callaste. A veces lo que más duele no es lo que nos hicieron, sino lo que no pudimos decir. Ese me dolió, no lo merecía, esperaba más, me rompiste. Esa verdad no dicha se queda en el cuerpo, y el cuerpo recuerda. Por eso tienes que expresarla, escribirla, gritarla si hace falta, no para que el otro lo escuche, sino para que tú lo liberes. Y cuando lo haces, cuando sueltas lo que no dijiste, algo se ablanda dentro, porque ya no estás sosteniendo el silencio como una carga. Jung hablaba de actos simbólicos para cerrar ciclos. A veces necesitas hacer algo que represente tu liberación, quemar una carta, enterrar una foto, romper un objeto. No por superstición, sino porque el alma necesita rituales para cerrar capítulos. Y cuando cierras, cuando de verdad cierras, te das cuenta de que ya no estás luchando contra el recuerdo. Estás caminando con él, pero ya no te define, ya no manda sobre ti. La sexta lección es quizás la más difícil, el perdón. Pero Jung no hablaba del perdón como un acto moral. No decía, tienes que perdonar para ser bueno. Decía que el perdón real nace cuando entiendes tu sombra y ves la sombra del otro, cuando sabes que dentro de cada persona hay una historia que no conoces. El perdón no siempre es un acto hacia el otro, a veces es un acto hacia ti. Perdonarte por haberte expuesto, por haber confiado, por no haber visto antes y dejar de castigarte por ello, porque muchas veces el que más daño te hace después eres tú, reprochándote, juzgándote, castigándote, y si en lugar de eso empezaras a abrazarte, a decirte, hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento, porque eso es lo que haría un alma en proceso de sanar. Mirarse con compasión. La séptima lección de Jung es sobre transformación. Él decía que todo lo que enfrentamos conscientemente puede ser transformado en una fuente de fuerza, pero hay una condición, tienes que hacerte cargo de tu proceso. No puedes esperar que el otro lo haga por ti, que se arrepienta, que cambie, que entienda. Puede que nunca lo haga, y si tu sanación depende de eso, entonces no es tuya. Es un rehén de lo que el otro decida. Tú decides cuándo se termina el ciclo. Tú decides cuándo dejas de cargar con lo que no te corresponde. Tú decides cómo usar ese dolor, porque sí, puedes usarlo, como impulso, como claridad, como fuerza para ayudarte a ti y tal vez un día a otros. Y la octava lección es esta: no toda herida se olvida, pero toda herida puede ser resignificada. No se trata de negar lo que pasó, se trata de que, al mirar atrás, ya no sientas que fue el final, sino el comienzo de algo más consciente, de una vida en la que te eliges más, en la que te proteges más, en la que ya no entregas tu corazón a quien no lo sabe cuidar. A veces el alma crece a través del dolor, no porque el dolor sea bueno, sino porque no siempre tuvimos otro camino. Pero si estás aquí, es porque estás eligiendo el camino de la conciencia. Y eso es el principio de una nueva libertad. Antes de continuar, quiero recomendarte algo que puede ayudarte profundamente si estás atravesando un momento de dolor, confusión o simplemente buscas paz interior. Se trata del libro El arte de la serenidad.
no es solo un libro, es una guía para volver a ti, para reencontrarte con el silencio interior, para aprender a vivir con calma incluso en medio del caos. Muchas personas me han escrito diciéndome cómo este libro las ayudó a encontrar respuestas, a comprender heridas que llevaban años arrastrando, a soltar el pasado. Si sientes que este camino de conciencia que estamos recorriendo juntos te está resonando, dale una oportunidad. Te dejo el link en la descripción y también en el comentario fijado. Estoy seguro de que te va a tocar el alma. Ahora sí, seguimos con nuestro viaje profundo hacia las enseñanzas de Jung y cómo tratar a quien nos hirió sin perder la paz ni la dignidad. Hay momentos en los que parece que el dolor ya se ha ido, que la herida se cerró, pero basta con una palabra, un recuerdo, una situación parecida y todo vuelve, como si el alma dijera, todavía no has terminado de sanar. Jung entendía esto profundamente. Sabía que el inconsciente guarda lo que no hemos integrado, y por eso muchas veces repetimos historias, no porque queramos sufrir, sino porque hay algo que aún necesita ser visto. En esta tercera parte, la mirada se vuelve más profunda, porque ya no basta con poner distancia del otro o con entender lo que nos pasó. Ahora el trabajo es diferente. Reconocer cómo ese dolor ha moldeado tus creencias, tu forma de amar, tu manera de vincularte con el mundo, y aquí aparece una de las enseñanzas más poderosas de Jung, la proyección. ¿Has notado cómo a veces te encuentras con personas que despiertan las mismas emociones que quien te hirió? Esa sensación de no ser suficiente, de tener que demostrar, de sentirte al borde del abandono. Eso no es casualidad, es tu alma buscando resolver algo inconcluso. Jung explicaba que proyectamos en los demás aquello que aún no hemos sanado dentro de nosotros, y hasta que no lo veas con claridad, seguirás atrayendo experiencias que te enfrenten con eso. Por eso, el siguiente paso no es mirar al otro, es mirarte a ti. ¿Qué heridas sigues reviviendo en tus relaciones? ¿Qué patrón repites una y otra vez? ¿Te vinculas desde la necesidad, desde el miedo, desde la carencia? Eso también es tratar a quien te hirió, no con palabras, sino con actos, con decisiones nuevas, con límites que antes no ponías, con amor propio que antes no conocías. Y aquí entra una lección más de Jung. El inconsciente no descansará hasta que se haga consciente. Es decir, tu alma va a seguir buscando espacios para mostrarte lo que aún duele, no para castigarte, sino para liberarte. Pero tienes que tener el valor de mirar sin juicio, con compasión, con humildad, porque sanar no es una línea recta. A veces avanzas, otras retrocedes y otras simplemente te detienes a respirar. Es en esas pausas donde ocurre algo mágico. Empiezas a escuchar tu voz interior, esa que fue callada tantas veces, esa que decía, esto no me hace bien, pero tú ignorabas, esa que gritaba, no mereces esto, pero tú seguías ahí, esperando migajas. Esa voz es tu brújula, y cuando empiezas a escucharla, te vuelves más fuerte, no en dureza, sino en claridad. Tratar a quien te hirió, entonces, se convierte en un acto silencioso. Ya no se trata de confrontar, de reclamar, de gritar todo lo que llevas guardado. A veces, la verdadera respuesta es el silencio de quien ya no necesita pelear, de quien ha entendido, de quien ha soltado la expectativa de que el otro cambie, porque tú ya lo hiciste. Y aquí aparece otro punto esencial de Jung, la individuación, ese proceso en el que dejas de vivir para ser lo que otros esperan de ti y empiezas a vivir para ser tú, sin máscaras, sin autoengaños, sin mendigar amor. Ese camino es duro porque implica dejar ir muchas cosas, personas, vínculos, versiones de ti que ya no te representan, pero es el único camino hacia una paz auténtica. A veces te das cuenta de que la persona que te hirió no fue la única que te falló. Te fallaste tú al no escucharte, al minimizar lo que sentías, al quedarte donde sabías que tu alma se estaba apagando. Y aunque eso duele, también es poderoso, porque cuando lo reconoces, te devuelves a ti mismo el poder que diste. Y eso cambia todo. No necesitas venganza, no necesitas que el otro sufra. Lo que necesitas es libertad emocional. Y esa libertad llega cuando ya no vives condicionado por lo que te hicieron, cuando puedes mirar hacia atrás sin rabia,
Cuando puedes decir, sí, me dolió, pero no me destruyó, porque la herida no te define lo que haces con ella. Tal vez no puedas olvidar del todo, tal vez haya días donde el recuerdo arda, pero también habrá otros donde sentirás que algo dentro se reconstruyó, que ahora sabes cuidarte mejor, que ahora ves las señales antes de entregarte, que ahora no necesitas que nadie repare lo que tú ya estás sanando con tus propias manos. Y llegará un momento, quizás más pronto de lo que imaginas, en que puedas mirar esa historia con gratitud, no por lo que pasó, sino por lo que sacó de ti. Porque gracias a ese dolor despertaste, porque gracias a esa caída ahora caminas con más fuerza, porque gracias a esa oscuridad empezaste a buscar luz. Carl Jung decía que el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres, y eso solo ocurre cuando dejas de vivir en función del otro, cuando dejas de pedirle a quien te hirió que te complete, que te devuelva, que repare, porque tú no necesitas eso. Lo que necesitas es volver a ti, a tu esencia, a tu verdad, y esa verdad es simple. Mereces paz, merezco paz, merecemos una vida que no duela todo el tiempo, merecemos relaciones que no nos exijan perdernos, merecemos respeto, ternura, verdad, y merecemos dárnoslo incluso si nadie más lo hace. Sanar es un acto radical de amor propio, y amar desde la conciencia implica saber cuándo quedarse y cuándo soltar, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo construir y cuándo alejarse, no por odio sino por amor, a ti, a tu historia, a tu futuro. En la próxima parte, seguiremos profundizando en las enseñanzas de Jung para enfrentar desde el alma esas heridas que parecen imposibles de cerrar, pero que paso a paso están dándote la oportunidad de renacer más fuerte, más sabio, más libre. Hay heridas que no sangran, pero que pesan, heridas que no se ven en la piel, pero que duelen cada vez que alguien repite lo que otro ya hizo antes. Heridas que se ocultan con una sonrisa, pero que se despiertan en la noche cuando la mente ya no puede mentirse. Carl Jung entendía que esas heridas no se sanan con el tiempo, sino con conciencia. No desaparecen solas, hay que mirarlas de frente. Y eso muchas veces es lo más difícil, porque mirar una herida es también mirar quién fuiste cuando ocurrió. Es ver la vulnerabilidad que tuviste, las decisiones que tomaste, la esperanza que depositaste en alguien que no supo cuidarla. Y aceptar eso duele, pero también libera, porque dejar de mentirte sobre lo que pasó es el primer paso para recuperar el poder que cediste. Hay un punto en el camino de sanar en el que te das cuenta de que ya no se trata del otro. Ya no se trata de si se arrepintió, si entendió, si cambió. Se trata de ti, de lo que tú haces con lo que quedó. Y eso es lo que Jung llamaba integración. Tomar lo que pasó, reconocer su lugar en tu historia y elegir qué hacer con eso. No se trata de negar que dolió. Se trata de que, a pesar de que dolió, sigues aquí, más lúcido, más consciente, más capaz de protegerte a ti mismo. Porque el dolor, cuando es comprendido, no se convierte en debilidad, sino en sabiduría. Y con esa sabiduría empieza un nuevo tipo de relación contigo. Una relación en la que te preguntas, ¿qué aprendí de esta experiencia? ¿Qué parte de mí estaba dormida y esta herida despertó? ¿Qué límites no puse? ¿Qué señales ignoré? No desde la culpa, sino desde la lucidez. Porque a veces el aprendizaje no llega cuando ocurre la herida, sino cuando te detienes a escuchar lo que te vino a enseñar. Jung decía que no hay despertar de la conciencia sin dolor, y por eso muchas veces la herida es la puerta. No la buscamos, no la deseamos, pero llega. Y cuando llega, si tienes el coraje de no huir, te muestra algo. Te muestra que puedes sostenerte solo, que puedes darte lo que siempre esperaste de otros, que puedes reconstruirte desde un lugar más auténtico. Hay un momento clave en este proceso, y es cuando te das cuenta de que no necesitas que el otro entienda lo que hizo, porque tú ya lo entendiste, y ya no dependes de su versión, ni de su aprobación, ni de su validación. Ya no estás esperando que te diga tenías razón, porque tú ya lo sabes. Y cuando eso ocurre, se produce una transformación profunda, porque ya no reaccionas desde el dolor, sino desde la claridad. Ya no respondes con furia, sino con distancia.
Ya no ruegas, ya no persigues, ya no imploras, te retiras, no desde la rabia, sino desde la dignidad. Ese retiro interno es uno de los actos más poderosos de sanación, porque implica reconocer que ya no hay nada que buscar en esa historia, que ya no queda nada que te pueda hacer crecer ahí, que todo lo que necesitabas para evolucionar ya lo aprendiste. Pero incluso entonces, la mente puede jugarte trampas, porque hay días donde vuelve la tristeza, días donde te preguntas por qué tuvo que pasar así, por qué dolió tanto, por qué no fue diferente. Y en esos días, Jung nos ofrece otra enseñanza clave: no rechaces esa tristeza, no la escondas, no la niegues. A veces, la tristeza es el alma recordándote que aún queda algo por abrazar, y cuando la abrazas, cuando dejas de resistirla, se vuelve más suave. Ya no te arrastra, te acompaña, se convierte en una compañera silenciosa que te recuerda lo que vales, lo que has crecido, lo que has dejado atrás. En ese punto comienza una nueva etapa, la reconstrucción, no desde el vacío, sino desde el amor propio, y es ahí donde ocurre algo hermoso. Te das cuenta de que ya no necesitas llenar tus vacíos con alguien más. Ya no estás buscando afuera lo que al fin encontraste dentro. Y eso cambia tu forma de vincularte con el mundo. Ya no das desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no permites lo que antes permitías. Ya no justificas lo que antes justificabas. Ya no te traicionas para que el otro se quede. Porque ahora sabes lo que vales. Y no lo sabes por lo que otros te dijeron. Lo sabes por lo que has sobrevivido, porque has atravesado noches largas, pensamientos oscuros, momentos en los que creíste que no podías más. Y aún así, aquí estás, respirando, sintiendo, abriéndote otra vez, no porque confíes ciegamente, sino porque has aprendido a confiar en ti. Jung decía que el verdadero proceso de individuación requiere pasar por el caos, porque es en el caos donde se desmoronan las viejas versiones de ti. Las que se conformaban, las que callaban, las que aceptaban lo inaceptable, y en ese derrumbe renaces. Más fuerte, más sabio, más claro, porque ahora sabes lo que necesitas, sabes lo que mereces, y lo más importante, sabes que no vas a conformarte con menos. Y quizás un día te cruces de nuevo con quien te hirió, y ya no sientas rabia, ya no sientas angustia, solo una inmensa distancia emocional que te dice: eso ya no me pertenece, ya no estoy ahí, y no porque hayas olvidado, sino porque te has superado, porque ahora entiendes que perdonar no es excusar, es liberar, no es reconciliarse, es soltar, no es olvidar, es dejar de cargar. Y así, poco a poco esa persona pierde poder sobre ti, porque lo que te anclaba no era el vínculo, era el dolor no sanado, y ahora estás sanando. No porque todo esté resuelto, sino porque estás presente, porque te estás escuchando, porque estás eligiendo la paz, aunque el camino no sea fácil. Y eso es un acto de revolución interna. A veces uno cree que ha terminado de sanar, que ya está todo en paz, pero basta un suspiro, un olor, una palabra, para que el alma tiemble y te muestre que todavía hay algo ahí, no para castigarte, sino para recordarte que estás vivo, que sentir es parte del viaje, que no eres débil por doler, eres humano. Carl Jung comprendía esta complejidad como pocos. Entendía que el alma no se cura con recetas ni con frases hechas, se cura con verdad, con coraje, con compasión y sobre todo con presencia, con ese gesto silencioso de mirarte y decirte: estoy aquí, no me iré, no te abandonaré más. En esta parte final, ya no se trata de hablar de quien te hirió, se trata de hablar de ti, de todo lo que has recorrido desde que esa herida te tocó, porque ahora, cuando te miras al espejo, ya no ves a la misma persona que estaba rota, ves a alguien que eligió reconstruirse, aunque doliera, aunque costara, aunque a veces no supiera cómo, y eso es lo más valiente que puedes hacer, elegirte, una y otra vez, incluso cuando otros no lo hicieron, incluso cuando tú mismo te fallaste, elegirte, perdonarte, abrazarte. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta, y tú has estado mirando dentro, has caminado en lo más profundo de tu sombra,
has enfrentado tus miedos, has sostenido tus vacíos, has sentido el frío de la soledad y sigues aquí. Ahora sabes que la persona que te hirió no tiene la última palabra sobre tu historia, no tiene el poder de definir quién eres. Lo que hizo te dolió, sí, pero no te destruyó, te moldeó, te empujó a crecer, te obligó a despertar, y por eso hoy puedes ver con más claridad, puedes poner límites, puedes alejarte sin culpa, puedes cerrar ciclos sin odio, puedes construir relaciones nuevas desde un lugar más sano, porque ya no estás buscando que alguien te repare, estás aprendiendo a cuidarte tú. Vamos a recordar brevemente esas 8 lecciones que nos dejó Jung para aprender a tratar a quien nos hirió, no desde la venganza, sino desde la conciencia. La primera fue entender que la herida necesita ser vista, no escondida, que no se trata de ser fuerte todo el tiempo, sino de ser honesto contigo mismo. La segunda fue que tratar a quien te hirió empieza por dejar de esperar una disculpa, porque no necesitas que te validen, necesitas liberarte. La tercera fue reconocer que muchas veces seguimos conectados a través del resentimiento, y que soltar el rencor es soltar el lazo. La cuarta lección fue la más difícil, darte cuenta de cómo tú también te fallaste, de cómo ignoraste tus límites, de cómo necesitaste amor donde no lo había. La quinta nos habló de la proyección, de cómo seguimos atrayendo lo que no hemos sanado, y de cómo el inconsciente busca integrar lo que aún está en sombra. La sexta fue comprender que el verdadero perdón no tiene nada que ver con el otro, es algo que haces por ti, para dejar de cargar, para dejar de repetir. La séptima fue reconocer que no hay sanación sin duelo, que hay que llorar lo que fue, lo que no fue, lo que merecías y no llegó. Y la octava, tal vez la más hermosa, fue aceptar que puedes usar tu herida como semilla, que del dolor puede nacer algo noble, que lo que te rompió también te reveló tu fuerza. Estas no son lecciones para entender con la mente, son lecciones para vivir, para integrar en la piel, en los vínculos, en el día a día. Porque cada vez que decides no repetir lo que te hizo daño, estás sanando. Cada vez que eliges el respeto por sobre la necesidad, estás sanando. Cada vez que te detienes a respirar antes de reaccionar, estás sanando. Y sanar no significa que todo esté bien, significa que ahora sabes cómo estar contigo, incluso cuando las cosas no lo están. Significa que aprendiste a sostener tu tristeza sin hundirte, a vivir con tu historia sin avergonzarte, a mirar hacia adelante sin olvidar lo que te trajo hasta aquí. Tal vez nunca recibas lo que esperabas de quien te hirió, tal vez nunca lo entiendan, tal vez nunca se disculpen, pero tú ya no necesitas eso, porque tú ya entendiste lo más importante. No necesitas justicia externa para tener paz interna. La paz se construye dentro, se construye con cada decisión que tomas, con cada palabra que eliges no decir, con cada lugar del que decides alejarte, con cada límite que ahora sabes poner, y algún día, quizás cuando menos lo esperes, alguien te pregunte cómo hiciste para salir de esa herida. Y tú responderás con una sonrisa tranquila, con esa calma que solo da el haberlo vivido, y dirás, me elegí una y otra vez, incluso cuando nadie más lo hizo, porque ese es el acto más revolucionario, elegirte, no desde el ego, desde el amor, desde el alma, desde esa parte tuya que ha estado esperando toda la vida que vuelvas a ti. Gracias por permitirte este viaje, por haberte dado este espacio de reflexión, por haber caminado, aunque fuera con el corazón roto, porque eso, en este mundo de corazas, de máscaras, de ruido, es un acto de inmenso coraje, que lo que viviste no te cierre, que te abra, que te haga más humano, que te haga más real, que te haga más tú. Sanar no significa olvidar, significa recordar sin dolor, recordar con respeto, con compasión, con comprensión y seguir, con cicatrices, sí, pero más fuerte, más sabio, más libre. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por no rendirte, gracias por permitirte sentir. Este viaje no termina, solo comienza desde otro lugar, desde un lugar donde al fin puedes mirar al pasado sin quedarte atrapado en él.